Hola, bienvenidos a nuestro webinar sobre detección de gases y monitoreo de atmósferas. Síguenos en nuestras redes sociales para más información sobre futuros webinars y también conocerás datos de interés. Si tienes preguntas, déjalas en el chat, las estaremos respondiendo al final del seminario. Cuéntanos en el chat qué temática te gustaría ver en un próximo webinar. Muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes. Por favor, confírmenos si nos están escuchando bien en el chat. Mi nombre es Juliana Duque y una vez más les doy la bienvenida a nuestro webinar de detección de gases y monitoreo de atmósferas. El día de hoy nos acompaña Sara Zuluaga. Ella es especialista en línea y detección de análisis de Premac. Ella es ingeniera mecánica. Ella lleva más o menos 10 años de experiencia en Premac. Ya tuvimos un webinar nosotros con Premac en el que hablamos sobre vaporizadores, aire propanado. Entonces, nada, creo que sin más preámbulos, Sara, empecemos. Cualquier cosa, acá estamos. Sara, creo que no te estamos escuchando bien. Aló, hola, ahí me escuchan. Listo, perfecto. Bueno, que les estaba diciendo, muchas gracias por la invitación. Esperemos que la charla de hoy sea muy útil para todos. Con todo el gusto vamos a estar resolviendo las dudas al respecto y podemos dar inicio de una vez. Listo, entonces, ¿cuál es el objetivo de la charla? Al finalizar esta charla, todos ustedes tendrán los conocimientos básicos de detección de gases. Esos conocimientos básicos se dividen en entender cómo se hace la selección, cuáles son los gases a los cuales estamos susceptibles o en los cuales estamos susceptibles a algún peligro, cuáles son las configuraciones y los principios de funcionamiento que vemos en la industria. Bueno, entonces vamos a tener una introducción, después vamos a ver la clasificación de los gases tóxicos, las tecnologías por las cuales se miden los diferentes peligros o diferentes tipos de gases, cómo se seleccionan los equipos, cuáles son las consideraciones importantes para la instalación y los modelos y posibles soluciones. Entonces acá vamos a empezar con una primera pregunta y es, ¿qué creen ustedes que se puede dar como una situación peligrosa? ¿O por qué necesitaríamos detectar los gases? ¿Listo? Cada uno pues se va preguntando, pero realmente en la industria siempre estamos conviviendo con atmósferas explosivas, atmósferas peligrosas, con gases que son tóxicos para el ser humano. Entonces, ¿cuál es la importancia de medir? La importancia radica en que se puedan mitigar los riesgos que se puedan tener a corto y a largo plazo por la exposición de estos gases. Entonces, en gases combustibles es para poder mitigar una explosión o en caso tal de que se vaya convirtiendo de atmósfera segura a una atmósfera explosiva, que se puedan tener señales de aviso para que el personal pueda tomar acciones o recomendaciones para evitar un incidente o si llega inclusive a ser un accidente. Listo, entonces en sí la importancia de medir es para mitigar el riesgo. Entonces, ¿por qué necesitamos detectar gases? Pues lo primero es proteger la vida de las personas que están trabajando alrededor nuestro o alrededor de nuestros sistemas productivos, proteger las propiedades, porque obviamente si son gases combustibles y llega a haber algún accidente, puedo tener afectaciones económicas en las propiedades que tengo, avisarme previamente de las condiciones peligrosas, pues previamente porque como les digo, se pueden tomar acciones o recomendaciones, ya sea para que el personal
tenga algún desplazamiento del sitio o también para, en algunos casos, activar rociadores, ¿cierto? Cada caso particular tiene unas soluciones diferentes. Proveer tiempo para remover las personas en riesgo. Si yo ya tengo una atmósfera que está contaminada, una atmósfera donde es inminente una explosión, entonces que esas personas se puedan remover del lugar para después posteriormente tener las acciones de mitigación, alarmar y registrar los eventos. Muchas veces no llegamos a, en combustibles, por ejemplo, podemos llegar a límites que son inferiores al límite inferior de explosividad, que lo vamos a ver más adelante, que es, pero sí es importante cuando empiezo a tener fugas de atmósferas explosivas, empezarlas a registrar, porque si hay una atmósfera explosiva, quiere decir que hay una fuga. Entonces, para poder tomar ese plan de mitigación, que sería una revisión de todo el sistema como tal, e intervenir en los lugares donde hayan posibles fugas y atender regulaciones locales y proveer variables de seguridad, porque, por ejemplo, en los gases tóxicos hay ciertas concentraciones que son peligrosas para el ser humano y esas concentraciones están reguladas por diferentes agencias internacionales. Entonces, algunas empresas por responsabilidad social tienen unos niveles que son admitidos y algunas otras empresas multinacionales lo que hacen es regirse por estas normas internacionales. Listo, entonces, como les he venido hablando, pues básicamente hay tres atmósferas peligrosas básicamente a nivel industrial. La primera es la presencia de gases combustibles o generación de atmósferas explosivas, presencia de gases tóxicos y baja concentración de oxígeno. Entonces vamos a ver y vamos a iniciar con los gases combustibles. Entonces, ¿qué es un combustible? Entonces, es cualquier tipo de material gaseoso capaz de liberar energía en forma de calor y luz. ¿Listo? Los combustibles reaccionan con el oxígeno y con una chispa. Hay diferentes tipos de combustibles, ¿cierto? Y cada combustible tiene unas propiedades específicas. Entonces, propiedades muy importantes en los combustibles tenemos, pues, y concernientes a atmósferas explosivas, tenemos puntos de inflamación, ¿cierto? Para el GLP es menos 98 grados centígrados, para el metano es, por ejemplo, menos 20 grados centígrados. ¿Y cuál es la temperatura de ignición? Otra variable importante es la densidad. Cada combustible tiene una densidad diferente. ¿Por qué es importante la densidad? Porque cuando yo tengo un escape del combustible, el combustible o va a tender a subir o va a tender a bajar. Eso depende de la densidad con respecto al aire. Acá vemos diferentes densidades de diferentes combustibles gaseosos. Entonces, por ejemplo, tenemos el metano que tiende a ser más liviano que el aire porque su densidad es menor que 1. Entonces, al ser la densidad menor que 1, este combustible, por ejemplo, tiende a subir. Diferente, por ejemplo, el propano y el butano, que tiene densidades mayores que las del aire. Entonces, cuando hay escapes de estos dos gases, normalmente tienden a bajar. Eh, Monóxido, que es otro gas muy importante en la producción industrial. ¿Por qué? Porque todas las combustiones generan dentro de la cadena de emisiones monóxido y el monóxido es uno de los gases tóxicos. Entonces, esto también es muy importante monitorear. La densidad es muy cercana a 1, lo que hace que el gas, si no hay corrientes externas, tiende a quedarse en el lugar donde fue emitido. Estas densidades son muy importantes para establecer el lugar donde se va a entrar a detectar o a instalar los detectores. ¿Listo? Porque no es lo mismo un detector, no es la misma ubicación un detector de metano a un detector de propano o un detector de monóxido. ¿Listo? Cuando hay escapes, esos escapes van a tender a estar en ciertos lugares. Listo, entonces ahorita les decía que para que haya combustión yo necesito tres elementos principales. Un combustible, oxígeno y fuente de ignición. Listo. Entonces, combustible, ese lo tenemos, digamos que presente y
puede generar atmósferas explosivas cuando yo tengo fugas. El oxígeno siempre lo tengo porque el oxígeno hace parte del aire que respiramos. ¿Y qué pasa con la fuente de ignición? La fuente de ignición se tiene que dar por presente que siempre va a haber una fuente de ignición. ¿Por qué? Una chispa estática puede llegar a ser una fuente de ignición. Un quemador cercano que esté operando es una fuente de ignición. Entonces, siempre se tiene presente que hay una fuente de ignición, ya sea por una llama expuesta, por reacciones químicas, por equipos eléctricos, motores, relámpagos, superficies calientes y como les decía ahorita, cargas electrostáticas o inclusive procesos de soldadura. Por eso, en el triángulo de la combustión, como siempre va a tener presencia de oxígeno y siempre va a contemplar que hay una posible fuente de ignición, entonces lo último que me queda por estar monitoreando es la presencia de combustible. Esto es lo que les hablé ahorita, que es el límite inferior de explosividad. Entonces, como en una combustión yo necesito aire, combustible y chispa, pasa que esa reacción química para que se dé necesita una cantidad mínima de aire para que ese combustible pues pueda hacer una combustión. Entonces, este límite que ven acá es el límite llamado límite inferior de explosividad. ¿Qué quiere decir este? Este es el límite inferior a partir del cual yo tengo una concentración de oxígeno y de combustible para que con cualquier chispa haya una explosión. ¿Listo? Entonces, de nuevo, el límite inferior de explosividad o también con su equivalencia que también se encuentra en la literatura como LEL, límite inferior de explosividad, quiere decir la concentración del combustible y el aire a partir del cual con cualquier chispa puede hacer una explosión. ¿Qué me interesa a mí monitorear? ¿Qué tan cercano estoy de este punto? ¿Por qué? Porque a partir de este punto cualquier chispa, así sea de nuevo una estática, me genera una combustión. Entonces, cuando yo digo que mido LEL, el 100% LEL, y estoy al 50% LEL, quiere decir que estoy al 50% del camino o estoy al 50% de la concentración ideal para que pueda haber una explosión. Entonces, lo ideal es no ni siquiera empezar este camino, o sea, lo ideal es ni siquiera llegar al 10% LEL, porque cuando yo empiezo a leer LEL es que ya hay un combustible en la atmósfera. Listo. Cuando llego al 100% LEL hay una explosión. Cuando estoy al 50% LEL hay una mezcla de aire y de combustible, pero esa mezcla, por más que haya chispa, no alcanza a ser rica para generar una combustión. ¿Listo? Entonces, después de yo tener el LEL, que es el límite inferior de explosividad, voy a tener otro límite que es el límite superior de explosividad. ¿Qué quiere decir este límite? Cuando yo tengo una atmósfera que es rica en combustible y pobre en oxígeno. Entonces, esto pasa y no sé si se acuerdan en las películas que uno ve los bomberos que abren las puertas y ahí mismo se genera la explosión, puede empezar a haber una liberación de combustible, ¿cierto? Y pasar este umbral y no haber chispa. Entonces se sigue liberando combustible, se sigue liberando combustible. Llega un punto que la atmósfera es tan pobre de oxígeno, o sea, si es un lugar cerrado y no hay ingreso de oxígeno, ya la atmósfera es tan rica en combustible y tan pobre en oxígeno que no hay lugar a una combustión. Este punto como tal es muy difícil, o sea, es muy difícil llegar al límite superior de explosividad sin haber primero una explosión. Por eso, normalmente lo que se mide es el 100% LEL, que es este límite que vemos acá. Entonces, el límite inferior de explosividad o porcentaje LEL, que es lo más importante, digamos, a monitorear en atmósferas de combustión o atmósferas explosivas, es la medición del riesgo de explosión. Es decir, es la mezcla de gas y oxígeno necesario para generar una explosión. ¿Listo? Y el límite superior de explosividad, que usualmente no lo medimos, este se hace para monitorear ya atmósferas inertes. Bueno, ¿qué utilizo yo para detectar gases o fugas o atmósferas explosivas?
Yo utilizo celdas catalíticas. En algunos casos, digamos, ya un poquito más específicos, se utilizan sensores semiconductores o en otros casos también muy específicos, celdas infrarrojas. Normalmente en el mercado uno encuentra sensores catalíticos. Semiconductores e infrarrojos se utilizan cuando yo necesito exactitudes que vayan, digamos, no de 1% LED, sino exactitudes todavía inferiores al 1% LED. Cuando yo necesito velocidad en la respuesta, una celda catalítica me puede dar el 100% LED en menos de 30 segundos, entonces un infrarrojo, por ejemplo, puede ser en menos de 5 segundos, y cuando tengo atmósferas que son muy húmedas. Ahora vamos a ver en la clasificación las atmósferas que pueden llegar a ser tóxicas. Entonces, en la industria, como les decía, pueden haber presencia de diferentes gases tóxicos. Entonces, esos gases pueden ser venenosos para el ser humano y pueden generar enfermedades profesionales a corto y largo plazo. Yo puedo tener niveles de exposición que me generen impactos en el corto plazo, o sea, una exposición de un gas tóxico que me dé un dolor de cabeza, me dé un mareo, como puedo tener bajas concentraciones de exposición de esos gases tóxicos que a largo plazo no me permitan llegar a mi edad de jubilación sana. Entonces, así como los gases combustibles y las atmósferas explosivas se miden en porcentaje LEL, que sería qué tan cerca estoy del límite inferior de explosividad, los gases tóxicos se miden por partes por millón. Entonces, ¿qué significa partes por millón? Es como si yo tuviera en una habitación 1 millón de moléculas y quiere decir cuántas moléculas de ese gas objetivo son de ese millón de moléculas. Entonces, por ejemplo, acá podríamos ver, si hay 1 millón de partículas y necesito contar cuántas rojas hay, entonces puedo decir que hay una partícula roja por el millón de partículas totales que hay. ¿Listo? ¿Por qué se mide en esta unidad? Porque esos gases tóxicos empiezan a hacer efectos en el ser humano a concentraciones muy bajas. Acá normalmente monitoreamos dos referencias. Una es el TWA. El TWA es la concentración máxima en la cual una persona puede recibir durante sus 8 horas de jornada de trabajo. ¿Listo? Y el STIL es la concentración máxima que una persona puede recibir durante 15 minutos de trabajo, máximo 4 veces al día. Entonces, por ejemplo, acá está el monóxido, que como les decía, el monóxido es una emisión que se da en cualquier combustión, desde la más pequeña hasta la más grande. El monóxido, por ejemplo, tiene un valor de STIL de 200 partes por millón. Es decir, si en ese lugar donde hay una combustión hay una concentración de monóxido de 200 partes por millón, una persona que esté trabajando en su cercanía no pudiera estar más de 15 minutos en esta presencia de este gas por 4 veces al día, porque si no va a tener enfermedades y efectos de envenenamiento inmediatos. Y estos son valores comunes de TWA, o sea, valores comunes que sí podemos, o sea, estos son los umbrales a los cuales los trabajadores podemos recibir estas sustancias sin tener efectos a largo plazo. Entonces, a corto plazo, por ejemplo, estamos viendo 200 partes por millón. Y a largo plazo, yo puedo recibir continuamente en mi jornada laboral hasta 25 partes por millón. Si llego a tener concentraciones en mis 8 horas de trabajo de 30 partes por millón, por ejemplo, en el corto plazo, en el inmediato, yo no percibo efectos de intoxicación, no tengo dolor de cabeza, no tengo afectación pulmonar, pero en el largo plazo sí puedo empezar a tener enfermedades profesionales. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda acá? Miren que hay diferentes tipos de gases. Se recomienda que dependiendo del tipo de la industria, se haga una asesoría de cuáles son esos gases tóxicos para poder determinar cuáles son los sensores que se pueden llegar a necesitar. Estos son ejemplos, por ejemplo, de la exposición del monóxido, como a lo largo del tiempo y de la concentración se pueden llegar a tener efectos. Entonces, a medida que
la presencia del gas sea más continuada, o sea, por mayor tiempo, una misma concentración, pues me genera mayores afectaciones. ¿Listo? Con el monóxido, de nuevo, y porque soy tan reiterativa, por el público que nos acompaña, pues que puede llegar a tener monóxido. Si yo llegara, por ejemplo, a 600 partes por millón, por una jornada laboral, inclusive pudiera tener una muerte por monóxido, por intoxicación de monóxido. Y la tercera atmósfera que se tiene que monitorear es la baja concentración de oxígeno. Entonces, todos necesitamos oxígeno para vivir. Como les dije al principio, el aire contiene 20.9% de oxígeno. Cuando ese oxígeno empieza a bajar, mi organismo empieza a tener afectaciones. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo puedo tener reducción de oxígeno? Hay gases tóxicos que me generan desplazamiento de oxígeno. Entonces, como les decía, hay gases más pesados que el aire, que si yo estoy emitiendo ese gas, es lo que hace es desplazar el oxígeno para, pues, digamos que físicamente ocupar un espacio. Cuando yo tengo combustión, también puedo tener reducción de niveles de oxígeno, como les expliqué, por ejemplo, ahorita, si yo tuviera un lugar cerrado donde tengo una combustión y no tengo ingreso de aire, esa combustión va a absorber ese oxígeno o reacciones químicas. Entonces, ¿qué puedo tener cuando tengo deficiencia de oxígeno? Puedo tener efectos de dolores de cabeza, mareos, a largo plazo también puedo tener niveles de intoxicación. Entonces, en las industrias donde se puede llegar a tener gases más pesados que el aire, normalmente se puede empezar o se debería empezar a monitorear el porcentaje de oxígeno en el aire. También cuando se trabajan en espacios confinados o en espacios cerrados. Ahora, ¿cuáles son las tecnologías de detección? ¿Cómo se detectan estos gases? Básicamente, en el mercado hay muchas tecnologías, hay múltiples tecnologías, pero yo les quise traer como las más usadas aquí en Colombia y en la industria en general. Listo, entonces, ¿qué son? Electroquímicas, infrarrojas, quimioluminiscentes y paramagnéticos. Estos, por ejemplo, paramagnético es para oxígeno, pero para aplicaciones muy específicas de laboratorios, ¿cierto? Entonces acá vamos a empezar con los sensores electroquímicos. Entonces los sensores electroquímicos nos sirven para medir gases tóxicos y para medir oxígeno. Los gases tóxicos, pues ejemplos vimos anteriormente. Cada sensor no quiere decir que un sensor electroquímico me sensa todos los tóxicos, no. Viene un sensor electroquímico para cada sensor, para cada gas objetivo. Es decir, manejan la misma tecnología, pero sus componentes al interior son diferentes. Entonces, ¿cómo está constituido? Él tiene un electrolito y una membrana permeable. Esa membrana permeable permite que el aire entre y haga reacción con el electrolito y ese electrolito va a tener una reacción química diferente para cada gas objetivo. Es decir, si este sensor fuera de monóxido, ese electrolito genera una reacción química con el monóxido, esa reacción química genera unos electrodos y a su vez esos electrodos se miden a través de una corriente. Así básicamente es el funcionamiento y los elementos de un sensor electroquímico. ¿Cuáles son las ventajas? Tiene bajo consumo energético. Eso concerniente, por ejemplo, cuando yo necesito detección portátil, me interesa que un equipo esté disponible a lo largo del tiempo o que tenga mayor autonomía de batería. Puede detectar amplia gama de gases, o sea, muchos gases tóxicos pueden ser detectados con esta tecnología y es una tecnología económica. ¿Cuáles son las desventajas? Realmente muchas veces, dependiendo del gas objetivo y para que haya esta reacción química, se necesita presencia de oxígeno y la vida útil se reduce con altas concentraciones de humedad. O sea, si son ambientes bunkers o ambientes muy húmedos, tenemos que empezar a buscar otras tecnologías. El sensor catalítico, que este sensor es para gases combustibles, funciona de una forma muy similar a la anterior,
simplemente que en vez de un electrolito yo tengo una perla catalítica y esa perla catalítica reacciona con los diferentes gases combustibles. Listo. ¿Cuáles son las ventajas? Puede detectar hidrógeno, también puede detectar diferentes tipos de combustibles y también es de bajo costo. Con respecto a las desventajas, tiene un alto consumo energético, es susceptible a envenenamiento. ¿Qué quiere decir envenenamiento? Los sensores, como les expliqué ahorita, hacen una reacción química con los gases objetivos. Cuando yo limpio los detectores con cloro, siliconas o algunos ácidos, yo lo que hago es envenenar ese electrolito o esa perla catalítica. Entonces, es falsear las reacciones químicas que el elemento tiene con la reacción del gas a objetivo a medir. Por eso, estos equipos no se deben de limpiar con este tipo de sustancias, porque lo que voy a hacer es, el equipo sigue generando una lectura a raíz de una reacción química, pero esa reacción química ya no es lineal y ya no, de alguna otra forma, ya no es confiable y adicional no puede ser utilizado en atmósferas con deficiencia de oxígeno y no puede ser, no, él no distingue entre los diferentes gases combustibles. Eso porque es muy importante. Mucha gente tiene sensores de atmósferas explosivas para metano y cree que por medir LEL, mide el LEL de cualquier combustible. Entonces, si usted tiene uno para metano, no mide el porcentaje LEL para propano. Listo, no es lineal y no es lo mismo. O si se tiene uno para propano, no es lineal con uno de metano. Entonces, por eso es muy importante que si se van a tener diferentes combustibles en las empresas, se deben de tener diferentes detectores calibrados cada uno para su gas combustible objetivo. Y también tienen sensores infrarrojos que me sirve, por ejemplo, para gases combustibles en atmósferas con altos porcentajes de humedad o cuando yo tengo lugares muy alejados donde me interesa minimizar los mantenimientos. Un sensor catalítico puede llegar a durar 2 años, un sensor infrarrojo puede durar 5 años. ¿Listo? Obviamente el sensor infrarrojo este no sufre problemas de envenenamiento, no es afectado por humedad, el sensor puede durar más del doble. Entonces, obviamente, por todas estas ventajas, pues tiene un costo más elevado. Bueno, ¿cómo funciona? Tiene un emisor y un receptor. Entonces, lo que se mide acá es cómo afecta esa emisión de ese rayo infrarrojo cuando es atravesado por una atmósfera combustible. Estas son las ventajas y las desventajas pues, que les mencioné anteriormente. Entonces, a modo de resumen, tenemos entonces los sensores electroquímicos que son utilizados para gases tóxicos y oxígeno, los sensores infrarrojos que son utilizados para CO2, monóxido, para combustibles y que no nos sirve para hidrógeno, y los sensores catalíticos que son utilizados para combustibles. Estas tres tecnologías son las más utilizadas en la industria, ¿listo? Sobre todo la electroquímica y la catalítica. Bueno, y con respecto a los equipos, tenemos diferentes clasificaciones de equipos. En este momento podemos iniciar, si quieren, antes de empezar este tema, pues esta nueva segmentación, para responder las preguntas. Juliana, no sé si todos los asistentes saben cómo acceder a las preguntas del chat que te propuse. Ok, listo, vamos a mandar las dos preguntas Sí, de de una una vez, vez pueden ¿verdad? ser ya las dos. Listo, listo. Entonces les voy a mandar la primera pregunta. Les va a aparecer en el chat. ¿Qué significa el límite inferior de explosividad? La primera opción es si es el límite en el cual un combustible se autoigniciona. El segundo es si es el nivel de riesgo ante una explosión. Y el tercero es la medición del riesgo de explosión, es decir, es la mezcla gas-oxígeno necesaria para generar una explosión. Vamos a ver qué nos responde.
Listo, Sara, acá me sale que un 100%, ya no. Ahora un 80%, me sale que escogieron la opción número 3, es la medición del riesgo de explosión, es decir, es la mezcla gas-oxígeno necesaria para generar una explosión. ¿Es esto correcto? Sí, sí, es correcto. Entonces recuerden que el porcentaje LEL es la proporción, cuando yo tengo el límite inferior de explosividad, es cuando ya tengo una mezcla de gas y oxígeno ideal para una combustión o para una explosión, ya sea inclusive por una chispa electrostática. Perfecto. Listo, digamos que ahí tuvimos en la primera opción un 13%, en la segunda un 6% y un 80% en la tercera opción. Listo, nos vamos con la segunda pregunta. ¿Dónde ubicaría un detector de GLP? ¿A 50 centímetros del piso, a 1.5 metros o en el techo? Listo, ahí les voy a ayudar. Recuerden que la ubicación depende de la densidad y recuerden que el GLP es una mezcla de propano con butano. Y ahorita vimos que las densidades del propano y del butano son superiores a son más pesados que el aire, o sea, el GLP es mucho más pesado que el aire. Listo, entonces acá los resultados tenemos un 80% de los asistentes nos respondieron a 50 centímetros del piso. Y es indicado. Entonces, al yo tener el GLP, la densidad del GLP es mayor a la densidad del aire. Entonces, si yo llego a tener fugas, esas fugas van a tender a bajar. Entonces, lo mejor es tener los detectores a 50 centímetros del piso. ¿Qué pasaría yo si los tengo, por ejemplo, a 1,5 metros? Si yo no tengo corrientes que muevan, digamos, esos gases y tengo una atmósfera donde sea relativamente cerrada o no tenga corrientes que me muevan esos gases, por más de que yo tenga el detector arriba y tenga la fuga en la parte de abajo, el detector no lo va a medir. ¿Listo? Entonces, por eso tiene que ser ubicado en lugares inferiores porque cuando tenga una fuga, el gas va a empezar como a decanar. Listo, entonces vamos a seguir con la presentación. Entonces, con respecto a detección, hay varios tipos de equipos. Entonces, tenemos equipos con desplazamiento forzado. ¿Qué quiere decir desplazamiento forzado? Yo tengo una bomba en el detector que me va a hacer un vacío y va a extraer la muestra. Esa muestra va a ser llegada hasta los sensores y se tenga, digamos, una medición. Ya se tiene el método de difusión. Entonces, el método de difusión es que simplemente yo tengo unos equipos que están expuestos en una atmósfera o en un ambiente y como tal, ese detector va a medir si en esa atmósfera o en ese espacio hay presencia de alguno de los gases, sea tóxico, sea combustible. Y por último, también tengo equipos de detección por visada, que son equipos láser que tienen un emisor y un receptor y miden cualquier atmósfera, por ejemplo, explosiva, que pueda pasar a través de ese láser. Entonces, yo puedo tener asimismo equipos portátiles o fijos. Entonces, portátiles, normalmente los equipos pueden llegar a ser de difusión y de muestreo. Entonces, un equipo portátil es un equipo que lo puede utilizar una persona y puede hacer evaluaciones en diferentes escenarios. Y los fijos es cuando yo, por ejemplo, tengo un equipo susceptible a una fuga y yo continuamente tengo que identificar si ese elemento tiene la fuga. Entonces acá hay algunas fotos, estos son los equipos de visada, entonces tengo el ejemplo de unos tanques, entonces acá por ejemplo no me sirve el equipo portátil, porque si yo sé que la fuente probable de fuga son estos tanques, yo no necesito estar monitoreando en otros lugares, o sea, en otros escenarios si hay una atmósfera explosiva, yo necesito es que siempre haya un equipo fijo acá que me determine si llega a haber o no una fuga en estos tanques. Cuando yo tengo dimensiones muy largas, 100 metros, 200 metros, estos equipos son muy buenos porque, como les digo, puede tener inclusive
coberturas hasta 200 metros. Entonces, a través de este emisor y este receptor, durante hasta 200 metros, cualquier gas o atmósfera explosiva que pase a través de él, él es capaz de detectarla. Tenemos estos otros fijos que son un poquito más simples, que tienen coberturas mucho más cortas. Entonces, también sirve cuando yo tengo un lugar donde hay una posible fuga, unos espacios relativamente más pequeños. Y estos que son portátiles, como les decía, para aplicaciones donde yo necesito estar monitoreando en diferentes lugares, ya sea, por ejemplo, en espacios confinados, espacios cerrados. Listo. Y acá para finalizar, vamos a empezar a mirar algunas consideraciones que se deben de tener en cuenta para la instalación de los detectores. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta? La temperatura y humedad. Como vieron en la selección, para, por ejemplo, detectar atmósferas de GL, pues, susceptibles a una explosión, donde hay, por ejemplo, un GLP, que es un gas combustible, si yo utilizo un sensor catalítico en un lugar que sea muy húmedo, me le va a restar vida útil al sensor. Entonces se tienen que tener consideraciones de dónde va a estar o a qué va a estar expuesto ese sensor. Evitar fuentes de calor radiantes que me pueden llegar a falsear, digamos, las mediciones. Agentes contaminantes, como les dije ahorita, cloro, siliconas, vibraciones y choques mecánicos. O sea, si yo voy a instalar un equipo fijo en un lugar que continuamente puede llegar a tener vibraciones, esas vibraciones me pueden afectar el equipo, sobre todo, por ejemplo, si son infrarrojos. Seguir recomendaciones de cableados identificarlos. Cada detector tiene una conexión diferente. Usar cables aislados siempre. Hay unas buenas prácticas, digamos, de instalación y instalar los detectores según la orientación. ¿Listo? Acá tengo un ejemplo de cómo ahorita les mostré unos láser que pueden llegar a ser inclusive hasta 200 metros. Esos no son tan utilizados en la industria, son más utilizados estos que serían los fijos, que normalmente uno puede estar hablando máximo de radios de 12 metros. Entonces, si yo, por ejemplo, dependiendo del espacio, si fuera, por ejemplo, un espacio cerrado donde no hay corrientes que estén moviendo los gases y necesito monitorear 24 metros, entonces acá con un radio de 12 metros, yo pudiera estar analizando con dos detectores una área de 24 metros por 24 metros. ¿Cuál es el radio de detección de cada detector? O sea, este 12 metros aplica para cualquier parte, no. Como les decía, yo no hago nada poniendo estos equipos y, por ejemplo, tener acá, por ejemplo, una puerta donde normalmente esté ingresando aire o acá. Si yo tengo un flujo de gases o tengo un ventilador de extracción, entonces hay otras cosas, una cosa son los rangos en los cuales los detectores o los radios máximos de detección, pero cada aplicación se tiene que mirar porque si se tienen, o por ejemplo, si acá se tuviera un muro, o en la mitad, por ejemplo, acá a 10 metros se tuviera un muro, ese muro no me permitiría que los gases viajaran hasta el detector. Entonces, digamos que esta es una máxima aproximación que se pudiera tener en el mejor de los casos. Es decir, un área donde no hayan obstrucciones, donde no hayan muros o maquinaria que me impida que ese gas llegue hasta donde el detector y no hayan corrientes que me afecten como tal la detección. Y también, por ejemplo, cuando yo tengo tanques muy grandes, pues obviamente voy a tener como unos puntos ciegos. Entonces, por ejemplo, en tanques muy grandes se recomienda este tipo de instalaciones, ¿listo? Para poder tener cobertura en el 100%. Y lo mismo cuando yo tengo almacenamiento de baterías de tanques. O sea, elaborar muy bien el mapa para saber cuántos detectores son importantes, pues, o sea, serían suficientes para poder detectar el 100% de los posibles lugares donde pueden haber fugas de gases combustibles.
otras fotos acá, ya casi vamos a finalizar la charla. Entonces acá les quise traer ejemplos y fotos de los equipos. Estos serían los equipos que se utilizarían, por ejemplo, en este tipo de aplicaciones de tanques, donde estos son los equipos que máximo pueden tener radios de 12 metros. Si uno quiere ser mucho más conservador, pudiera hablar de radios de 6 metros. Entonces, 6 metros a la redonda de este equipo, el equipo por difusión, este equipo no tiene bomba, él está continuamente monitoreando la atmósfera donde está instalado. Puede venir con pantalla como ven acá y en esa pantalla mostrar, por ejemplo, en combustibles el porcentaje LED. Y también puede venir sin pantalla. Normalmente se pide sin pantalla cuando en las instalaciones de los clientes o quieren que haya una baliza, o sea, más que ver cuál es el porcentaje LED, quiere que el equipo les suene cuando llegan a un nivel de alarma o tienen un PLC donde están recibiendo las señales. Normalmente estos equipos tienen comunicación 420, Modbus. Entonces, cuando en las instalaciones ya hay PLCs que están recibiendo información, normalmente simplemente pues piden la señal y es indiferente la pantalla. Y también hay diferentes carcasas, están estas de aluminio, estas de acero inoxidable, e inclusive hay aplicaciones de plástico. Y cuando yo tengo áreas para monitorear muy grandes, también me puede ayudar de controladores. Un controlador puede llegar a recibir señales de varios equipos de estos. Entonces, por ejemplo, en la aplicación que les mostré ahorita de batería de tanques, donde yo voy a tener 3 detectores, 4 detectores, es mejor que en vez de tener cada uno con pantalla y cada uno con alarma, tener un controlador como este, donde me reciben las señales de todos los detectores y ya lo que hago yo, estos controladores me generan una alarma audible y una alarma visual. Y ya cuando yo lo escucho que está activado, voy hacia al controlador y ya él sí me avisa cuál de todos los detectores es el que está alarmado. Y estos son otros ejemplos donde yo puedo tener no solamente los controladores, sino también, de nuevo, conexiones a PLCs y desarrollos ya, digamos, donde se pueda generar una medida, una medición y una visualización inclusive remota. Ya son como todos los desarrollos que se puedan llegar a tener. Bueno, entonces esta es la presentación. Estoy mirando, no sé si alguien tiene alguna duda. En el chat por ahora no han escrito. Entonces ya quedo atenta a recibir preguntas al respecto de la charla. Listo, en este espacio pueden hacer las preguntas que deseen. Quiero recordarles que más adelante les va a llegar un correo con el link a la repetición del webinar. Entonces ahí van a tener el webinar como material de consulta. Sin embargo, también vamos a mandar la repetición de la presentación en este momento. Entonces, en el chat les va a estar llegando el archivo PDF de la presentación. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, este es el momento para realizarla.
Parece que no. Ya, ahora sí. ¿Qué costo y dónde se pueden adquirir detectores de fugas personales? Nos pregunta Oscar Moreira. Bueno, existen diferentes, como les dije ahorita, diferentes equipos. El costo depende como de las variables que quiera tener. Si fuera personal, básicamente hay dos equipos. El primero es un equipo de protección personal, que es un equipo que sirve para que donde esté la persona que lo use, esté monitoreando que esa atmósfera sea segura para trabajar. Y el otro es una herramienta, un detector que también mide por difusión, pero cuando yo digo herramienta de trabajo es porque está diseñado más enfocado en identificar dónde hay una fuga. ¿Listo? Entonces, el uno es un instrumento que detecta fugas de gas y que me sirve para detectar el punto exacto donde puede haber una fuga, por ejemplo, en una tubería o en un cilindro. Y el otro es un equipo de protección personal que me establece si esa atmósfera donde estoy trabajando llega a tener eh, un límite o puede estar cercano al límite inferior de explosividad. Si es el equipo que se utiliza más como herramienta de trabajo, ese equipo pues puede estar costando alrededor eh, de 500, 600.000 pesos. Y si es un equipo, ese es el que es como herramienta de trabajo para detectar exactamente en qué punto está la fuga. Y ya si es un equipo de protección personal que continuamente está midiendo la atmósfera donde trabaja la persona, sea segura y libre, digamos, de gases combustibles, esos equipos pueden estar alrededor de 3 millones de pesos. ¿Y dónde se consigue? Pues en la presentación está nuestra compañía que es Premac y nosotros comercializamos los diferentes equipos. Listo. William Jacome nos pregunta, pues primero nos dice que muchas gracias, que excelente la charla, muy instructiva. Y él quería preguntar si sabíamos cómo se puede evitar una explosión como la sucedida en el puerto Beirut y si ya se sabe cuál fue la razón de dicha explosión. Bueno, entonces, gases combustibles hay muchos. No solamente son los hidrocarburos, ¿listo? O sea, ahorita yo les decía que, por ejemplo, el monóxido de altas concentraciones puede llegar a ser explosivo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó allá? Que allá se tenían almacenados unos agroquímicos que tenían potencial, pues, o sea, que podían llegar a generar atmósferas explosivas. Pues yo no entraba a indagar pues muy bien la noticia como tal, o sea, hasta ahí llegué yo, pero cómo se puede evitar una explosión depende del gas objetivo combustible que nos estamos expuestos. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un gas combustible como el GLP, yo puedo evitar una explosión midiendo el porcentaje LED. Listo. Que sería qué tan cerca, si hay alguna fuga de ese GLP y si esa fuga sería potencialmente explosiva, que eso es la medición del porcentaje LED. Listo. Cuando yo empiezo a medir, como les expliqué ahorita, 10% LEL, 15% LEL, todavía estoy lejos de que haya una explosión. Pero ¿qué me dice al empezar a marcar LEL? Que ya hay presencia de un combustible. Entonces ahí el plan a seguir sería saber dónde está la fuga de ese combustible. Entonces empezar a monitorear con el equipo, por ejemplo, que les hablé ahorita, que sirve como herramienta de trabajo y empezar empezar a detectar, hacer un seguimiento por toda la red por donde pasa el combustible para saber a dónde o dónde se está causando la fuga. Ese sería, digamos, el tratamiento para un hidrocarburo como por ejemplo el GLP. Pero como les dije ahorita, diferentes compuestos pueden llegar a ser volátiles o pueden generar atmósferas explosivas. Ya habrá otros que el tratamiento sea diferente.
Entonces habría que ver cuál es el componente explosivo para mirar a su vez cómo se puede evitar la explosión. Sí, tenemos una última pregunta. Para el caso de ambientes explosivos por partículas de suspensión como maíz triturado, ¿qué tipo de equipo es el mejor para dicho ambiente? Bueno, hay atmósferas explosivas. Maíz triturado nunca había trabajado, pero sí llegan a haber atmósferas explosivas, por ejemplo, con biomasas, cuando yo trabajo por ejemplo, con madera tipo acerrín, digamos, ahí se puede generar atmósferas explosivas. Cuando yo trabajo con carbón, entonces, ahí vuelve a ver la misma pregunta. He trabajado más con carbón, con almacenamiento de carbón y cómo ese almacenamiento de carbón puede llegar a tener atmósferas explosivas. No conozco propiamente la de maíz, cómo se hace en la de carbón. Si es en el almacenamiento, en los hilos de carbón, o sea, donde se almacena el carbón, normalmente se almacenan inertes, es decir, ahorita yo les hablé que habían gases que desplazaban el oxígeno, el nitrógeno es uno de ellos. Entonces, si yo tengo un área cerrada donde estoy almacenando carbón, para que no haya combustión, retiro el oxígeno, es decir, retiro el aire. Entonces, lo que hago es inyectar nitrógeno a ese lugar de almacenamiento, inyecto nitrógeno, el nitrógeno desplaza el oxígeno y hay detectores que se instalan en esos equipos que continuamente estén monitoreando el nivel de oxígeno. Cuando el oxígeno empieza a subir, quiere decir que o hay una fuga de nitrógeno que digamos que está permitiendo que el oxígeno entre, o que hay alguna o falla de nitrógeno o falla de hermeticidad. Y en el caso de carbón, se mide con detección LEL. También tenemos aplicaciones donde hemos instalado equipos, ahí se mide porcentaje LEL, pero en el maíz no. Pues no sé si se puede utilizar alguno de estos dos. Yo veo que alguien también preguntó que si tenemos proveedores en Chile. Nosotros tenemos presencia en diferentes países y uno de los países donde podemos vender equipos es Chile. Entonces ya sería conocer la aplicación y saber cómo qué equipo les vamos a detectar. Ya tenemos unos minutos para una última pregunta. El caso de edificios de apartamentos de vivienda, ¿qué tipo de detectores de gases se deben usar? Listo. En apartamentos de vivienda, por ahora no hay una ley, pues digamos que se pueden estar, en una vivienda como tal, pueden haber diferentes gases combustibles y tóxicos. En combustibles, si la vivienda tiene, por ejemplo, propano, obviamente ese es un gas combustible, y tanto en la estufa y en el calentador de gas que genera una combustión, puede tener lugar a monóxido, que como les expliqué ahorita, es un gas que es tóxico. El Ministerio de Minas y Energía reguló que cada 5 años los usuarios de estos combustibles tienen que entrar a hacerle mantenimiento a los gasodomésticos y en esos mantenimientos está monitoreo de monóxido. Hay algunos equipos que nosotros podemos vender para los hogares, para las residencias, que monitorean las fugas tanto de combustibles como de monóxido. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día no hay normativa que exija que los nuevos apartamentos deban monitorear estos equipos. Entonces son equipos que son de bajo tráfico y que básicamente si alguien los quiere, mejor dicho, son bajo pedido, pero existen. Existen este tipo de detectores muy similares a los que les dije, trabajan con las mismas tecnologías, pero son para hogares. Al trabajar para hogares, pues como el tráfico es menor, los materiales digamos que no son tan especificados, listo, pero trabajan muy similar. Y que yo ahí vi otra pregunta, ¿qué tipo de instalación eléctrica requiere? Cada equipo requiere, pues digamos que tiene unas especificaciones diferentes. Hay algunos que son 24 voltios, algunos otros que pueden venir 110 o 220, o algunas veces si vienen solamente 24 voltios y el cliente nos pide que le hagamos
eh, pues, que le vendamos todo el conjunto para que lo pueda conectar a 110, se puede hacer. Y también cada equipo mira, trae la especificación si es 2 hilos o de 3 hilos y la especificación del cable. Perfecto, entonces por temas de tiempo llegamos al final de nuestro webinar. Queremos darles a todos las gracias por su atención, por su participación y recuerden que tendremos más webinars hechos para ustedes, para nuestros clientes. No sé, Sara, ¿qué palabras de cierre quieres dar para ya cerrar nuestro webinar? Listo, no. De nuevo agradecerles por el espacio, por escuchar la charla. Yo creo que en este momento es muy importante y hacerles la invitación a cuestionarse en los procesos a los cuales ustedes, digamos que están sometidos o en los procesos donde están, qué riesgos pueden llegar a tener, tanto de atmósferas explosivas como de ambientes tóxicos. Entonces, que se cuestionen si pueden llegar a tener combustibles, pueden llegar a tener una atmósfera explosiva, y si tienen lugares donde puedan haber sustancias tóxicas o emisiones tóxicas, que las estén monitoreando para salud de las personas con las que están trabajando y para cuidar también las propiedades o los activos con los que estamos trabajando. Muchísimas gracias, Sara. Entonces esperamos que todos tengan una feliz y buena tarde. Gracias por todo tu apoyo. Recuerda que puedes acceder a la repetición del webinar en un link que te llegará al correo más adelante. Síguenos en nuestras redes sociales para mayor información.